Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Muy buenos días a todos y una vez más bienvenidos a Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Hoy venimos con un programón porque vamos a estar preparando algo que no precisamente es mi fuerte, pero que estoy listo para defenderme y para darte muchos consejos. Se trata de un crumble de manzana al que vamos a estar incorporándole una fruta extra que va a ser peras, por lo tanto es un crumble de manzanas y peras. Vamos a estar combinando ambos sabores y te voy a estar mostrando unos cuantos tips para hacer de este un postre especial para una noche, para una cena, para una previa, para un día lluvioso, para una merienda incluso, y por qué no, también puedes desayunar un crumble de manzana. Vamos a acompañarlo con una buenísima salsa de frutos rojos y te voy a estar como siempre mostrando todos los tips y secretos sobre esta preparación. Además de eso tenemos por supuesto un material que te va a hablar, te va a contar sobre el crumble y qué básicamente es esto, si puede ser salado, puede ser dulce también, por supuesto vamos a tener toda esa información para vos, pero antes tenemos que pasarte la lista de mise en place para así poder arrancar con nuestra preparación. Para esta preparación necesitamos 2 unidades de manzana, una pera, 300 gramos de azúcar, 500 gramos de harina, 300 gramos de manteca y cantidad necesaria de frutos rojos. Muy bien, regresamos, ya viste los ingredientes, tenemos fruta, tenemos azúcar, un poco de manteca y harina y por supuesto tenemos los frutos rojos. Los frutos rojos es lo que por ahí te va a costar un poco más conseguir, pero tranquilo, vos podés sustituir los frutos rojos por ejemplo, podés llegar a utilizar alguna otra fruta, puede ser maracuyá, puede ser incluso alguna fruta como la piña, puede ser también kiwi, puede ser... Básicamente lo que te voy a mostrar es cómo hacer una salsa, un almíbar, a base de un caramelo, a base de un almíbar, como quieras llamarlo. Vamos a estar haciendo una salsa para poder acompañar esta preparación. Normalmente el crumble se come en temperatura tibia o caliente y se acompaña con una bocha de helado. Bueno, en este caso vamos a dejar de lado el helado, pero lo vamos a acompañar con una buena salsa de frutos rojos. Yo te voy a estar dando tips cómo poder sustituir esta salsa de frutos rojos o estos ingredientes por otros que puedas conseguir de manera más accesible. Bueno, vamos a arrancar primero que nada con la salsa de frutos rojos porque lleva un proceso de bastante tiempo. ¿De qué modo? Vamos a necesitar un mixer o una licuadora, lo que tengas en tu casa, no te preocupes, porque de igual modo el proceso que vamos a hacer es simplemente mixar estos frutos que vos podés sustituir tranquilamente, como te digo, por ejemplo, por la pulpa de maracuyá, por un poco de piña, por un poco de kiwi, ¿sí? Hago de frutos rojos porque normalmente en invierno tenemos las frutillas y mucha gente no sabe de por ahí qué hacer, además de la famosa frutilla con crema chantilly. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a agregarle la misma cantidad de frutos rojos, ponele que si tenés 100 gramos, agregale 100 gramos de agua, ¿sí? Vamos a agregarle un poco de agua y con eso es más que suficiente para poder hacer nuestro mixado o licuado, lo que tengas en realidad a mano. Entonces, licuamos todo o lo mixamos como si fuera que estás haciendo un batido, bueno, así mismo. En el caso de que tengas frutillas frescas, las frutillas las cortás y las licuás con un poquito de agua. Básicamente la misma cantidad. ¿Qué vamos a hacer con esto ahora? Una vez que está totalmente licuado, dejamos el mixer de lado y lo incorporamos en una olla o en una sartén. Preferentemente algo bastante bajo, ¿sí? No muy alto porque no queremos que se esparza mucho. Acuérdate que en este caso tengo muy poca cantidad, tengo apenas un dedo de la salsa de frutos rojos que no queremos que se reduzca de más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar un poco de azúcar, de lo que te pedí en la receta, vas a agregarlo a los frutos rojos. ¿Qué cantidad? Básicamente lo mismo que agregaste de agua, vas a agregar de azúcar. Lo vas a mezclar junto con todo y lo vas a dejar reducir. ¿Qué quiere decir eso? Que lo vas a dejar por aproximadamente a fuego muy bajo, te estoy hablando de fuego mínimo o prácticamente fuego corona, como se tiende a decir. Vas a dejarlo para que se empiece a reducir, para que se empiece a formar una especie de almíbar, ¿sí? Que es lo que vamos a utilizar como salsa.
Bueno, eso es la salsa de frutos rojos, no tiene mucha ciencia, no tiene mucho misterio, lo único que tenés que tener en cuenta es hacerlo a fuego bajo y cuando va espumando vas retirando la espuma, que normalmente eso es el sinónimo de impurezas en la preparación. Bueno, te toca hablar de algo muy importante, hablando de algo salado. Grano Par te trae los mejores productos, te estoy hablando de harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón y también la masa para preparar el vellú instantáneo. Hacé todos tus pedidos al 681-397 y acordate que Grano Par es fácil, es rápido y por sobre todo es riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Bueno, ahora viene la parte más técnica, que es la de desarrollar el crumble, ¿sí? Que es básicamente la masa que vamos a estar utilizando para esta preparación. ¿Qué es el crumble? Necesitamos 3 ingredientes para poder desarrollarlo: harina, azúcar y manteca. ¿Qué proporciones? Básicamente, por un total de harina, la mitad de manteca y la misma cantidad de azúcar. Entonces, vamos a agregar la harina, el azúcar, que vos podés tranquilamente sustituir el azúcar blanca por azúcar morena, no hay ningún problema con eso. Vas a mezclarlo, que esté todo bien incorporado, y vamos a agregarle la manteca. Voy a ponerla acá. Voy a agregar esta cantidad, que más o menos es un poquito menos de la mitad. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a empezar a mezclarlo, ¿sí? Y a medida que lo vas mezclando, lo vas rompiendo, pero siempre con ayuda de la harina y el azúcar. Preferentemente la manteca tiene que estar recién salida de la heladera. ¿Por qué? Porque es la única forma de que esta no se empaste, justamente por la temperatura que nosotros transmitimos a través de las manos. Acuérdate que el cuerpo está básicamente a 30 grados, 35 grados, y eso va calentando la manteca y va haciendo que esta se pome o quede a temperatura ambiente. Por eso es muy importante que esté a temperatura de heladera. ¿Qué vas haciendo? Vas mezclando, vas rompiéndola, ¿sí? Sin hacer un amasado precisamente. No estamos buscando amasar, no hacemos un pan, sino incorporar la manteca junto con la harina. Bueno, te tengo que hablar de algo muy importante, que es justamente cómo cuidarte, cómo hacer ejercicio, cómo seguir una dieta. Y para eso está Dismar Salud y Cultura, que te trae a Jack y Pangao. Ellos se juntaron para combatir la grasa, la celulitis, la gordura, la obesidad. Toda esa comida que tenés acumulada está Jack y Pangao para combatirlo. Hace tu pedido al 021-522-610 o también al número de celular 0982-380-527. Bueno, mientras te pasábamos imágenes de Dismar, yo, como te dije, vos, ¿qué vas haciendo? Vas metiendo mano, vas rompiendo, vas incorporando la manteca con la harina sin amasar. No tiene que quedarte muy húmeda la preparación. Y te va a quedar esta consistencia, básicamente la de un queso rallado, ¿sí? Que es lo que estamos buscando. Bueno, vamos a quedarnos acá, la salsa se está haciendo, la masa ya la tengo prácticamente lista. Te voy a mostrar el siguiente procedimiento, que es el del relleno. Pero antes vamos a irnos a una breve pausa. Así que quédate sentado, atento con tus notas y ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos. Acá en el proceso, prácticamente a la mitad, estamos al 50% de nuestra preparación. Tenemos la salsa que ya está levantando un olor muy particular, que es justamente el de los frutos rojos. ¿Cuál es la particularidad de esta salsa? Que al tener agua, al tener azúcar, se va reduciendo, va formando básicamente como una mermelada, y el agua ayuda a que esto se pueda cocinar y al mismo tiempo se va evaporando. Fíjate toda esa espuma blanca que queda por encima de la preparación. Son básicamente las impurezas, ¿sí? ¿Qué es lo que vos tenés que ir retirando con una cuchara? Esa espuma blanca la vas sacando. Es, como te digo, impurezas que podés ir retirando si lo preferís o no. Básicamente lo que vamos a hacer es dejarlo reducir por más tiempo y vas controlando cada tanto que no se esté pegando, ¿sí? Es como un caramelo, como un almíbar. Si dejamos pasar el tiempo se espesa de más o incluso se pega. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar el relleno. Como te dije, manzanas y peras. Vamos a cortar la manzana. Vamos a utilizar la piel y todo, ¿sí? Porque son ingredientes o parte del ingrediente en realidad que le va a dar un sabor bastante particular, un color también a nuestra preparación. Cortamos todo en gajos y esto lo vamos a ir cortando en cubitos, ¿sí? ¿Qué vas a hacer mientras tanto? Vas a empezar a calentar una sartén, no a fuego muy fuerte, sino a fuego medio. Y ya vas a poner un poquitito de manteca para que se empiece a derretir.
¿sí? Mucha manteca porque vamos a estar cocinando estas manzanas junto con la pera. Preferentemente, normalmente para el crumble clásico, se utilizan manzanas verdes. En este caso, yo te ofrezco utilizar las manzanas rojas, que son un poco más dulces y más interesantes para lo que estamos buscando. La manzana verde es un tanto ácida, pero en comparación, o sea, en mezcla con la salsa de frutos rojos, que ya es una salsa ácida, la manzana roja va a quedar mucho mejor. Bueno, vamos cortando toda esta manzana, ya prácticamente me quedan unos cuantos gajos más. ¿Qué vamos a hacer? Manteca totalmente derretida. Ahí está. ¿Por qué usamos mucha manteca? Porque la manzana particularmente va a absorber gran parte de esta manteca y además queremos que se cocine lo mejor posible. ¿Qué hice yo con la masa de crumble que habíamos hecho antes? Bueno, es muy importante que al terminar la masa la mandes al freezer. ¿Por cuánto tiempo? Y preferentemente hasta que esté lo más congelada posible, por así decirlo. Lo esparcís bien. Y después lo vas a poner en una placa y lo vas a llevar al horno precalentado, obviamente antes, a unos 220, 250 grados. Es muy importante ese detalle porque de ese modo, ¿qué pasa? La manteca no tiende a derretirse muy rápido, pero sí ya puede cocinarse la harina. De ese modo va a quedarte una masa como con la consistencia de una galletita, algo quebradizo, que vamos a utilizar para la base, para la parte superior de nuestro crumble. Yo dispongo ya las manzanas con la manteca. Ya tengo que estar agregando la pera también, ya va a entrar la pera. Termino primero con esto. ¿Por qué estoy agregando tanta manzana? Parece mucho, pero en realidad va a reducirse bastante. Bueno, paramos un poquito con la parte salada y para la parte dulce, quiero decir, y te hablamos de la parte salada. Granopar te trae los mejores productos para tu mesa. Te estoy hablando de harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa instantánea de embellú y también, por supuesto, masa para chipa de almidón. Hace todos tus pedidos al 681-397 y acordate que Granopar es fácil, es rápido y es riquísimo. Granopar, garantía de calidad. Bueno, ahora agregamos la pera y ya vamos terminando con esta parte de la preparación. Podemos empezar a subir el fuego. Tenés dos opciones para trabajar este crumble de manzanas y peras. Podés cocinarlo a fuego suave durante mucho tiempo, entonces se te forma básicamente como una compota de las peras y la manzana, o podés cocinarlo a fuego muy fuerte con mucha cantidad de materia grasa. De ese modo te va a quedar, por fuera te va a quedar bien cocido, pero por dentro te va a quedar un tantito al dente la fruta, que muchas personas prefieren consumirlo así. Incluso se percibe mejor los nutrientes, o sea, me refiero a que se absorbe de mejor manera al estar al dente la fruta que si estuviera totalmente cocida. Bueno, ya incorporamos lo último que queda de pera y vamos a estar dejando que se cocine. Lo que sí tienes que tener listo para esta parte de la preparación es un poco de azúcar, porque ya en la parte final vamos a estar incorporando un poco de azúcar para caramelizar y darle mucho más color a la preparación. Entonces ya mezclamos todo, podemos subirle un poco el fuego. Yo voy a optar por dejarlo al dente en el medio y por fuera un poco más cocido. Bueno, te toca hablar de algo muy importante, cómo hacer la dieta después de esta preparación. Bueno, Bismar tiene la solución para vos. Jack y Pangao se juntaron para combatir la grasa acumulada, la gordura, la obesidad y por supuesto ayudarte a tonificar todos tus músculos. Así que no esperes más y llama a Bismar Salud y Cultura al 021-522-610 o también puedes hacerlo a su número de celular 0982-380-527. Muy bien, dejamos de lado estas cositas. Vamos a controlar la salsa, ¿sí? Que ya está llegando al punto deseado. Agárrate un recipiente extra y sacale la espuma, que como te digo son las impurezas y también tienden a confundir en la textura de tu preparación. Entonces esto lo vas sacando. Estas impurezas ya no sirven para nada, o sea, directamente al tacho. No se puede reciclar el 100% de todo, así que esto lo vamos a dejar de lado. La salsa ya prácticamente está llegando a su punto. Ahora que yo tengo muy poca cantidad, entonces no voy a reducirlo tanto tiempo, pero si vos, por ejemplo, te vas al súper y compras los paquetes de 1 kilo de frutos rojos, le agregás 1 litro de agua, entonces después le agregás 1 kilo o 800 gramos de azúcar y podés hacerte una buena cantidad de salsa de frutos rojos que, por cierto, te aguanta bastante tiempo en la heladera. Bueno, revolvemos, controlamos que no esté nada pegado, porque acuérdate que esto tiende a pegarse, estamos hablando de azúcar, así que dejémoslo ahí. Bueno, te tengo que hablar
justamente del material que te prometí al principio del programa, el crumble. Se puede hacer salado, se puede hacer dulce, ¿de dónde viene? ¿Qué es básicamente? Tenemos todas las respuestas para vos en el siguiente material. Cuentan que esta receta se ideó durante la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la necesidad de racionar los alimentos. La elaboración de tartas tradicionales precisaba de demasiado gasto de harina, entre otros ingredientes. Así que el crumble, que significa migajas, palabra que explica a la perfección la especial textura de la masa, es un postre sencillo y barato, una capa de masa sobre una base de frutas, y tiene tantas variantes como sabores e ingredientes. El crumble se puede degustar tibio o frío. Suele presentarse con una crema inglesa, una bola de helado o crema fresca espesa. Las frutas más frecuentes empleadas en la elaboración de esta tarta son las uvas crispa, manzanas, moras, peras y cerezas. Se prefiere aquellas frutas que proporcionan a la pasta un sabor ligeramente ácido. La masa se puede hacer con harina y mantequilla, aunque hay recetas que emplean galletas rotas. Sigue un poco el principio de la pasta flora, pero sin añadir el ingrediente que liga, un huevo o agua, para poder formar una bola. Se trata de una masa granulada que recuerda a la arena un poco húmeda. Hay que trabajarla con los dedos para que quede arenosa y tras ser horneada quede crujiente. Muy bien, regresamos, ya viste la información, como siempre, importantísimo e indispensable para nuestro programa, darte un poco más de lo que te ofrecemos acá en la cocina. Bueno, ¿en qué nos quedamos? La salsa, básicamente la masa que ya se está prácticamente terminando, acuérdate, temperatura alta en el horno, se empieza a cocinar, queda con la consistencia de una galletita craquelada. Tenemos ya la salsa lista, las manzanas y las peras prácticamente en su punto final. ¿Qué vas a hacer? Vas a agregarle un poco de azúcar. La misma azúcar que utilizaste para la masa, bueno, le vas a agregar un poco, vas a darle un poco más de cocción, se va a quedar bien acaramelada, va a generar justamente ese color tan atractivo y después es simplemente ponerlo en la placa, la masa por encima y ya estamos listos para presentar el plato. No te muevas, que vamos a estar haciendo la presentación en breve. Quédate prendido de las pantallas de Red Guaraní, que ya volvemos después de esta pausa comercial. Miren esa toma de la fruta justamente cocinándose, soltando toda su agua, generando ya prácticamente un almíbar, porque le agregamos un poco del azúcar, que te había dicho que le vamos a agregar prácticamente al final. Como te dije, opté por hacerlo al dente. Una fruta parcialmente cocida, ya más que nada por fuera, le agregamos el azúcar y esto empezó a generar justamente que libere su jugo natural, está formando un almíbar, está dándole la textura y el color que estamos buscando. Vos, si querés que esto esté mucho más concentrado, le pones mucha más manteca y le das por lo menos durante 20 minutos un poco más de cocción a fuego bajo, a fuego suave, que la fruta se haga prácticamente no puré en su totalidad, pero sí que quede lo más tierna posible. Ahora, si te gusta la fruta al dente, sentirla un poquito más, esta es la opción perfecta. Fuego fuerte, mucha manteca, podés incluso usar un poquito de aceite para que no se queme y después, cuando esté a medio punto, le agregas el azúcar, se carameliza, suelta el almíbar, una locura. Bueno, vamos a lo importante, porque después de todo esto vas a necesitar hacer dieta, vas a necesitar cuidar tu estado y de eso se trata. Dismar te trae Ajax y Pangao, que es combinados, te traen la solución contra la gordura, la obesidad, la grasa acumulada y por supuesto te ayudan a tonificar todos tus músculos. Haz tu pedido a Dismar Salud y Cultura al 021-522-610 o también puedes hacerlo al otro número, el 0982-380-527. La salsa ya está, ¿sí? Fíjate cómo quedó, la consistencia está interesante, tiene bastante pulpa, que es lo que queríamos. Esto, como está caliente, está mucho más floja que lo que nosotros realmente querríamos. Tenemos que esperar a que se enfríe o se atempere un poquito para que gane más consistencia. Acuérdate que tiene azúcar y eso hace que se reduzca en gran parte. Por otro lado tenemos la masa de crumble. Fíjate cómo quedó. Acá yo ya la tengo lista. Es básicamente, como te digo, como si fueran galletitas trozadas, craqueladas. Esto está... Tenés dos opciones. Como te digo, horno bien fuerte, te estoy hablando de por lo menos 250 grados. El crumble, lo más frío posible, tenés que tenerlo en la heladera o en el freezer, lo esparcís en una placa y lo llevas a horno. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente llevarlo por
10 minutos y vas a estar dándole un marcado. Marcado se dice cuando justamente lo dejas a media cocción para después incorporarlo a la preparación. Después vamos a agregarle la fruta y directamente ya lo llevas nuevamente con el crumble por encima y le das el toque final que le falta. Bueno, la fruta ya está. Fíjate cómo ya está empezando a tomar color, está tomando un pardeamiento bastante interesante. ¿Qué vas a utilizar? Una fuente para justamente poder prepararte más de una porción, no te quedes con las ganas de una sola. Vamos a disponer toda la fruta acá. Ahí está. El olor que libera esto es increíble. Vos podés, esto solamente tiene, como te digo, azúcar, manteca, la pera y la manzana. Vos le podés agregar ralladura de canela, le podés agregar vainillas, le podés agregar ralladura de limón, lo que vos quieras y va a estar mucho más, pero mucho más interesante. Vamos a agregar un poquito de la salsa, que la salsa está, como te digo, está caliente, pero tiene bastante cuerpo. Vamos a poner un poco de esta salsa por dentro, más que nada para poder hacer un contraste en lo que es lo dulce de la pera y la manzana roja con la acidez de estos frutos rojos. Vamos a ir haciendo un resumen rápido de lo que estuvimos haciendo. ¿Qué fue lo primero que trabajamos? La salsa. Los frutos rojos licuamos con agua, le agregamos azúcar, después lo llevamos al fuego y lo dejamos cocinar a fuego muy bajito durante prácticamente todo el programa. Después trabajamos lo que es el crumble, harina, manteca y azúcar. Todo esto mezclado lo vas mezclando, lo vas desgranando hasta que se forma prácticamente un queso rallado, ¿sí? La textura de un queso rallado. Eso lo llevamos al frío, preferentemente un poco de freezer o heladera, y lo vamos a dejar ahí durante bastante tiempo hasta que gane la suficiente consistencia. Después, horno, 250 grados, queda con una textura súper interesante, craquelada. Y la fruta, ¿qué fue lo que hicimos? La manzana, la pera, la cortamos, lo cocinamos en un poco de manteca, después le dimos fuego fuerte, lo llevamos, le agregamos un poco de azúcar y lo llevamos a que consiga un color mucho más atractivo. Yo el crumble ya me lo cociné prácticamente en su totalidad para no perder mucho más tiempo y mostrarte lo rápido que se puede hacer esto en un programa de media hora. Vos en tu casa lo podés hacer en mucho menos tiempo. Entonces distribuimos todo el crumble por encima, nos ocupamos de que esté bien distribuido, le pegamos una sacudida, ahí está, y un poco de la salsa por encima. Tenés la opción de esto llevarlo al frío y comerlo así frío como está, o comerlo también caliente o tibio. Entonces, un poco de la salsa de frutos rojos por encima y el postre está listo. Para comerlo así mismo del recipiente, un día lluvioso, viendo una película, así con el recipiente, con unas bochas de helado y ya está, tenés la noche solucionada. Bueno, esta fue la propuesta del día de hoy, algo dulce para justamente alimentarte el corazón. Nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos, acá por las pantallas de Red Guaraní. Chau, chau. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.